Servicio atado a la vigencia del convenio activo con aseguradora o broker de seguros y farmacias Medicity. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ya se siente en un estadio caliente. Entre el canto de mi gente, mi selección ya está aquí. Palpita nuestra bandera, los colores de mi tierra. En un solo corazón, Ecuador para ti. Almas llenas de esperanza. 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad. No nos podemos sustraer, más allá de oxigenar también, de tantos asuntos políticos que deprimen en el Ecuador, como es esa Asamblea Nacional, hablar del fútbol, el deporte de masas, hablar de la participación de la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial de Qatar 2022 y el debut este domingo ante precisamente el local Qatar. Queremos dar la bienvenida a un reconocido médico deportólogo, especialista en medicina deportiva, médico de grandes deportistas, académico, catedrático, el doctor Óscar Concha, y pedirle su opinión de su amplia experiencia. ¿Cómo ve este Mundial Qatar 2022 y la participación de la selección ecuatoriana de fútbol? Doctor Óscar Concha, muy buen día. Muy buenos días, qué grato poder conversar de este tema. Un tema que evidentemente el Mundial de Fútbol ya rebasa los ámbitos deportivos y se convierte en un fenómeno tan importante a nivel cultural, político y económico. Aquello de que el mundo se paraliza no es solamente una frase. En realidad muchas de las actividades, incluso las cotidianas, se van alterando en base a los calendarios de juegos. Y va a comenzar el Mundial y felizmente Ecuador clasificó a ese Mundial, ha tenido algunas dificultades, pero ha llegado bien. Yo creo que antes de analizar en sí lo que es la selección del Ecuador, me gustaría decir lo siguiente. ¿Sabe, Miguel, que el fútbol como tal ha cambiado mucho en los últimos años? Hace algunos años, por ejemplo, el fútbol se iba mucho por la parte de la habilidad de los jugadores. Conforme ha ido pasando el tiempo y la influencia que ha tenido especialmente el fútbol europeo en el desarrollo del fútbol como el deporte, ha hecho que cada vez sea más importante la parte física, la resistencia, la fuerza del jugador, y eso ha cambiado los esquemas tácticos. Eso ha permitido, por ejemplo, que en nuestro país, y este es un dato muy interesante, que los afrodescendientes que hay en nuestro país, que tienen buenas condiciones físicas, tengan efectivamente buenas condiciones para el fútbol y nos ha permitido llegar a tener un nivel competitivo mayor y mejor. Doctor Concha, ¿y cómo se ha mejorado esa preparación? Hoy tenemos jugadores mejor formados, más preparados físicamente, mejor alimentados. ¿Cómo es hoy la preparación de estos jugadores, no solo en lo futbolístico, sino en lo personal, en salud? Pues bien vale la pena que le cuente algo personal. Yo cuando regresé especializado en medicina del deporte, allá por finales del 80, yo recuerdo que pasé a ser médico de un equipo de fútbol, y los futbolistas en ese tiempo, yo tenía algunos futbolistas que eran más pequeños que yo mido 1,75, y habían algunos futbolistas que eran más pequeños y eran flaquitos. En el último equipo que estuve, hace 3 años, todos los futbolistas eran más altos y más fuertes. Pero también cambió otra cosa. Cuando estamos hablando de los comienzos del 2000, sí había mucho aquello de los futbolistas que no se cuidaban, que vivían una vida no muy cuidadosa. Hoy no. Hoy ya podemos hablar de formación de futbolistas. Hay chicos de 10, 12 años que ya están preparándose. Hay chicos que ya tienen otra mentalidad. Y definitivamente sí ha habido una profesionalización. Habrán excepciones en todas partes del mundo, por supuesto, pero en términos generales, el futbolista ecuatoriano ha mejorado.
no solo en sus condiciones físicos, técnicas y tácticas, sino también en su nivel cultural, educativo. Claro, tenemos ejemplos de equipos en donde han demostrado su valía como equipo a nivel sudamericano. Pero a propósito de lo que dice el doctor Oscar Concha, hoy los jugadores ya no van solo las 2 horas al entrenamiento futbolístico o físico, sino que van al gimnasio, tienen buena alimentación. ¿Cómo se guían? Efectivamente. Verá, le voy a contar algo. Antes nosotros, para prepararles físicamente a los futbolistas, les decíamos correr. Vamos a correr 10 kilómetros, 8 kilómetros. Hoy no. Hoy la ciencia y la tecnología, las ciencias del deporte en general, han mejorado tanto que la capacidad de entrenamiento también. Ahora tenemos incluso una tecnología que permite ver cuánto camina, cuánto corre el futbolista, cuáles son los piques que hace. Entonces eso permite tener entrenamientos, programas de entrenamiento mucho mejor preparados. Es difícil ahora que un deportista solo vaya 2 horas y después se vaya a trabajar o incluso a estudiar. Hoy no. Hoy los futbolistas son dedicados 100% a su entrenamiento. Es más, casi todos ellos en las tardes tienen programas especiales de entrenamiento, de fuerza, por ejemplo. Y son cuidadosos en la alimentación, porque eso también mejoró. Ahora ya tenemos más especialistas en medicina del deporte, más especialistas en nutrición deportiva, más especialistas en psicología deportiva. Es decir, alguien que quiere dedicarse al fútbol, ahora en Ecuador, tiene mejores posibilidades de hacerlo. Cierto es que todavía hay limitaciones, pero en términos generales hay posibilidades. Lo que ha hecho Independiente del Valle, por ejemplo, ha demostrado que es posible obtener jugadores de altísimo nivel cuando se los prepara bien. Vamos con la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cómo ve de su experiencia, doctor Oscar Concha, cómo llega la selección ecuatoriana a este Mundial Qatar 2022? Es una selección joven, hay muchos jóvenes con muy buenas condiciones. Era impensable hace algunos años creer que nosotros íbamos a tener una selección cuyos integrantes están jugando en Inglaterra, en otros países, ¿no? Entonces era impensable, ahora ya tenemos un mejor nivel. Hay evidentemente, siendo un deporte así, hay evidentemente equipos, selecciones mucho más fuertes. Sin embargo, yo creo que es un equipo joven que puede dar, creo que es un equipo que tiene condiciones, y yo no dudaría que puede hacer excelentes partidos en la primera fase, y ojalá los resultados le acompañen para que podamos clasificar a octavos. Creo que Qatar no es una selección poderosa, que es una selección a la que podríamos enfrentar teniendo posibilidades de éxito. Yo pensaría lo mismo de Senegal, que estamos más o menos en el mismo nivel. Y con los Países Bajos, sí, yo confío muchísimo en que vamos a ser un gran partido. Tal vez no ganemos, pero vamos a ser un gran partido. Sin embargo, con esa descripción que nos hace el doctor Oscar Concha, por cierto, debe ser difícil jugar contra el local en el debut de un mundial y con la temperatura en ese país. Definitivamente que sí. Hay algunas cosas que se hacen más difíciles, ¿no? Incluso circuló la noticia evidentemente falsa de que Qatar había sobornado a algunos jugadores ecuatorianos. Eso evidentemente es falso. Sin embargo, demuestra que hay tantos intereses en el fútbol que incluso, bueno, la adjudicación de Qatar como sede desencadenó toda una crisis en la FIFA porque habían rumores, algunos comprobados, de que se compraron votos. Y por eso salió esto. No creo que suceda eso con nuestra selección. Va a ser un partido difícil, evidentemente, siendo el local. Al local no le va a gustar perder, invirtiendo tanto dinero. Va a ser un partido difícil. Pero yo confío en que sí pueda rendir nuestra selección. ¿Sabe, Miguel? Hemos tenido tantos momentos tan malos estos últimos meses, especialmente a nivel social, político, económico, que yo quisiera, no solamente desde el punto de vista deportivo, que tengamos una satisfacción, que los ecuatorianos estemos felices el domingo celebrando una victoria. Tenemos capacidad para eso a través de nuestra selección, sí la tenemos, y ojalá podamos conseguirlo. Doctor Concha, ¿cuánto juega la experiencia
vemos que la composición de estos 26 jugadores que están en Qatar, la gran mayoría, salvo los 3 arqueros que juegan en el Ecuador, la gran mayoría tienen ya su experiencia y, como bien ha señalado usted, en grandes equipos en fútbol de primer nivel en el mundo. Sí, tenemos nosotros una muy buena capacidad ya. Yo creo que los partidos que... Mire, Miguel, yo me acuerdo cuando recién comenzaba en esto, o también más, cuando era joven, y oíamos que Ecuador iba a jugar solamente con Perú, con Chile, ya nos imaginábamos goleadas. Hoy no, hoy ya somos capaces de ir y ganar. Ya le hemos ganado a Argentina en Argentina, ya hemos hecho excelentes partidos con Brasil, le hemos ganado a Chile, a Colombia, hemos clasificado, de tal manera que sí tenemos ya jugadores con más experiencia, con capacidad de resolver las cosas, y esperamos que eso se demuestre en el partido del día domingo. Y la preparación psicológica, más allá de la parte física, la parte del fútbol, ¿cómo se prepara para eventos de esta magnitud como debutar en un mundial? Yo quiero contarle algo que tal vez nos permite entender mejor. Hace algunos años a un jugador ecuatoriano se le preguntaba, ¿y cuál es el mayor aspiración, el mayor sueño que tú tienes? Y decían, lo que yo máximo aspiro es llegar a la selección. Y era como la cosa máxima. Cuando ahora a un jugador ecuatoriano profesional del fútbol se le pregunta, ¿y cuál es tu máxima aspiración? Ya no es solo la selección, dice, no, yo quiero llegar a jugar en uno de los grandes equipos del mundo. Entonces, ¿qué está pensando en la Liga Premier inglesa, en el Real Madrid? Es decir, hay una mentalidad mucho más clara, más ambiciosa, y eso también genera posibilidades de desarrollo y de una mejor capacidad psicológica de nuestros futbolistas. ¿Cree usted que clasificaremos a la siguiente ronda en el Mundial luego de estos primeros partidos frente a Senegal, Países Bajos y Qatar? Miguel, no me cabe la menor duda de que Ecuador va a clasificar. Con esa selección que tenemos, con el espíritu que hemos visto en la selección, más el apoyo evidentemente de todos nosotros, estoy seguro que esto se va a conseguir. Y lo que usted dice que esperamos se cumpla, va a ser una satisfacción enorme en medio de tanta noticia, hechos negativos, violencia, seguridad, este ambiente político deteriorado. Va a ser una satisfacción para el Ecuador. Definitivamente, Miguel, y esperamos que sea eso. Así que yo le agradezco muchísimo el que hayamos podido conversar de este tema. Es muy amable, y siempre estoy a las órdenes, Miguel, para conversar de un tema tan importante como el deporte y su influencia y su transformación en la misma sociedad ecuatoriana. Bien, muchas gracias al doctor Oscar Concha, médico deportólogo, especialista en medicina deportiva y académico. Oscar, muy amable la atención. Gracias, Miguel. Muy amable. Que esté muy bien, hasta luego. Muy amable. El doctor Oscar Concha, él es un médico especializado en Brasil, en medicina deportiva, médico deportólogo, ha sido médico de equipos ecuatorianos y de grandes deportistas nacionales. 8:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Socialista, lista 23, doctor Pedro Freile. Las propuestas para la alcaldía de Quito. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio.